Regresamos en este espacio, el rumbo de la mañana. Y vamos a conversar con nuestro primer invitado de hoy que nos honra, el señor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y con él vamos a hablar de distintos temas, de política, de la gestión de gobierno y de muchos temas. Buenos días, Antoliano, gracias por estar con nosotros en este rumbo de la mañana. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, Antoliano, gracias por regalarnos estos minutos. A ustedes. Antoliano, vamos a iniciar hablando sobre el impacto del huracán Fiona en la región este del país, cómo ha ido avanzando la dinámica de la ayuda, si podemos tener algunos datos estadísticos de cuántas casas ya se han recuperado, cuánto el gobierno ha puesto en el territorio, o sea, cómo está estadísticamente el avance de las ayudas del gobierno en esas zonas afectadas. Antoliano, usted que es de Miches por ahí. Así es, de Miches y de la provincia del Ceibo, ¿verdad? Así es. Bueno, mira, las informaciones que recibí de las personas que están en el terreno es que en la provincia, quiero decir, en los dos municipios, Santa Cruz del Ceibo y el municipio de Miches, con sus distritos municipales, hubo 3,000 y pico de viviendas afectadas y más de 700 totalmente destruidas. Como ustedes han podido ver en los medios de comunicación, la asistencia del gobierno ha sido rápida. Incluso el presidente ha ido 2 veces personalmente a la zona. Fue inicialmente después del huracán y fue este fin de semana a Higüey y al Ceibo, pero estuve en Miches el fin de semana antepasado, y ahora, el sábado, estuvo la vicepresidenta, estuvo el plan social. Desde el principio está permanentemente, los comedores económicos enviaron una unidad móvil, de manera que la gente, hay problemas porque hay un ritmo para poder reparar esas casas. En el caso de Miches, ha avanzado un poco más rápido porque la gente ha tomado los materiales y no ha esperado que se las reparen. Me decía la gobernadora del Ceibo que en el Ceibo mandaron unas brigadas a reparar las casas, pero que el método de entregar los materiales parece que funciona más rápido. Ok. Sí, interesante. Gracias por acompañarnos, Antoliano. Esta mañana debatíamos aquí y comentábamos el anuncio que hizo ayer el presidente de que el gobierno va a disponer 5.490 millones de pesos para los agricultores, y hablaba de que le iban a dar 1.000 pesos por cada tarea de tierra a los agricultores. Me gustaría que nos explique un poquito el anuncio de esa medida y qué tan significativo pudiera ser 1.000 pesos por tarea a un agricultor, cuando sabemos que 1.000 pesos no resuelve nada, ni siquiera para el abono de la tierra. Mire, ese es un tema que lo maneja el ministro de Agricultura, que incluso yo no estaba, me enteré, no estaba cuando el presidente hizo el anuncio y me enteré por los medios de comunicación. No es una tarea de la naturaleza de la consultoría jurídica. Ahora, yo como hijo de hombre, de productor agrícola, y persona que me crié cercano al campo y al mundo agrícola, yo le digo que si una persona tiene 10 tareas de plátano y se le cayeron y le dan 10,000 pesos, usted de ahí, de la cabina de esa emisora, no entenderá, pero él sabrá lo que va a hacer con los 10,000 pesos. Sí, es un gran aporte. No es lo suficiente ni es lo que necesitaría esa persona en ese momento, pero le ayuda por lo menos a paliar mínimamente algunos gastos. Claro que sí, a restablecerse, porque con eso paga jornalero para limpiar el conuco, sí, para volver a resembrar, y no es que le van a resolver todo el problema, pero una ayuda. El gobierno quisiera, qué sé yo, darle más, darle mucho más y restablecerle todo y construir todas las viviendas en bloque y cemento, pero hay que entender que somos la República Dominicana. Sí. Adelante, Víctor. Don Antoliano, un placer. Víctor Villanueva por acá. Gracias, Víctor. Bien, quiero 2 preguntas, y obviamente le dejo el contexto porque para nosotros usted es nuestro invitado, y obviamente si prefiero
que se acoja la quinta enmienda en caso de, pero la primera, don Antoliano. Y pare a matar, no se preocupe. No, jamás, al contrario, todo lo contrario, menos ante una autoridad. Primero, doctor, lo que tiene que ver con el decreto presidencial que indica que para la construcción del muro se va a expropiar 30 metros en cuanto a zonas pobladas y 200 metros en cuanto a zonas despobladas. Aparentemente ese decreto, señor consultor, está generando cierta inestabilidad en el campo donde están las zonas francas, en la provincia de Dajabón, y se entiende que hay una franja de 34 kilómetros que van a generar ahí un problema en cuanto a la tenencia de las tierras. Si está enterado en función a eso y cuál fue el criterio para establecer este decreto, es mi primera pregunta. Y la segunda, doctor, usted tipificó el tema relacionado a los $10 de la diáspora dominicana, que la ley que aplica esto data del 1966 y usted la tipificó como viejísima. Y segundo, tenemos una resolución de la Junta de Aviación Civil sustituyendo los efectos de un decreto presidencial del gobierno de Danilo Medina. Si una resolución tiene jerarquía para mitigar un decreto. Muy bien, mire, con relación, para que ustedes entiendan cuál es la dinámica con relación a la primera pregunta, si el decreto que se dicta para la expropiación estuviese afectado de ilegalidad o fuera contradictorio con la Constitución, eso es un tema que lo maneja la consultoría jurídica. Ahora, ¿cuántos metros se necesitan en torno al muro? Es un tema de obras públicas, es un tema de ingeniería. El Ministerio de Obras Públicas solicita el decreto al presidente y al presidente de la consultoría. El presidente parte de la asesoría que le ofrece el Ministerio de Obras Públicas, o en otros casos el Ministerio de la Vivienda o el índice se tratara. Entonces, cuando el INAPA dice que hay que declarar de utilidad pública 50.000 metros un territorio porque van a construir un acueducto, la consultoría jurídica no evalúa si 50.000 metros es poco o es mucho. Ahora, lo que sí evalúa es cuál es la condición legal de los terrenos, quiénes son los propietarios, si están ocupados, si no están ocupados, etcétera, ¿verdad? Sí. Respecto a la primera pregunta, es un tema más propio de los ingenieros. Ahora, con respecto a la otra pregunta, no, hay una desinformación con esto. No hay una resolución de la Junta de Aviación Civil que modifique ni derogue el decreto del presidente Medina, que si la memoria no me falla, creo que es el número 430 del 2017. Sí. Así es, ese es. La resolución es la 212. Sí. Miren, la resolución, si ustedes la leen con detalle, La leí. lo que dice es que le autoriza al presidente de la Junta de Aviación Civil a comunicarle a las líneas aéreas que se eximan de cobrarle los $10 a los dominicanos. ¿Por qué la resolución? Fíjense que la resolución no dice se elimina el cobro, que fue una orientación, sí, eso fue una orientación de la consultoría, porque nosotros partimos, y eso que está comprobado, que ni la ley viejísima, la del 66, ni el decreto del 17 establecen este requisito, este cobro para los dominicanos. Entonces, no podíamos eliminar lo que no estaba establecido. Lo que se determinó fue que el presidente de la Junta de Aviación hiciera esa gestión. Ahora, él tenía que hacerlo autorizado por la Junta, que es como una especie de un consejo, ¿no? Y la resolución lo que hace es que lo autoriza eso. Entonces, tampoco se hubiese derogado el decreto, porque ese decreto establece el cobro de los $10 para los turistas y para los turistas, ¿verdad? Que vienen en esa calidad, lo dice la ley bien claro, exceptuando a los extranjeros que tienen residencia en la República Dominicana.
de tal manera que no se ha pretendido derogar ese decreto ni ese requisito. El decreto está igual con todas sus consecuencias. La Junta lo que ha hecho es mandar una carta especificando que en un plazo de 45 días las líneas aéreas deben crear una plataforma, un mecanismo, porque eso implica un mecanismo digital, ¿verdad? Tecnológico, para exceptuar a aquellas personas a quienes nunca se le debió cobrar. En eso, además de los dominicanos, también están, porque lo dice la ley o lo dice el decreto, aquellos extranjeros que por tener acuerdo de reciprocidad con la República Dominicana de no cobrar este tipo de servicio, no se le debe cobrar. ¿A cuáles será que se refiere el decreto en ese sentido, doctor? ¿Esos dominicanos que tendrían acuerdo de reciprocidad? ¿Sería lo diplomático o cuáles? Al momento, no. Al momento de redactar el decreto, yo creo que la persona que lo redactó lo hizo con inteligencia, previendo que hubiese algún país con quien en el momento o posteriormente pudiera existir un acuerdo de reciprocidad de que no se iban a cobrar los $10. También los diplomáticos están, pero específicamente se refiere a que si hay un acuerdo, hay un acuerdo. Y como no se va a modificar el decreto, cada escriba un acuerdo en ese sentido, pues el decreto lo deja preestablecido. Manuel. Doctor, buenos días, doctor. Buenos días. Doctor, quisiera preguntarle lo siguiente. Mire, usted sabe que cuando hay una situación, ¿verdad?, como la que se suscitó con el paso del huracán, uno presume que todo el sentimiento nacional estará girando en una misma dirección, sobre todo por personas afectadas, nuestros hermanos dominicanos. Pero quisiera preguntarle, doctor, a usted, ¿verdad?, que es el consultor jurídico, o sea, que esa dinámica, pues, habilita una serie de procesos, como se ha hecho, una declaratoria de estado de emergencia, solicitud de préstamos, solicitud quizá de personal de otros partidos, o sea, una dinámica en el Congreso. ¿Usted ha sentido que el liderazgo político, doctor, ha estado a la altura de esa dinámica o seguimos viendo algún tipo de confrontación innecesario en esto? ¿Qué usted ha sentido, doctor? Mire, quiero, ahora que usted mencionó la declaratoria de emergencia, quiero hacer una precisión y luego referirme al fondo de la pregunta. El gobierno, esto es una aclaración, digamos, de carácter didáctico, que sé que ustedes la entienden muy bien, pero no todo el que está escuchando el programa. Adelante. El gobierno ha solicitado dos tipos de emergencia. Una que se dispuso mediante decreto con relación a las provincias directamente afectadas, inmediatamente afectadas, es decir, la provincia del Ceibo, Romana, la Altagracia, Atomayor, ¿verdad?, que fueron las provincias directamente afectadas. Ahora, hay otras provincias que sufrieron consecuencia del fenómeno, de lo que pasó por la lluvia, etcétera, que donde se afectó la agricultura, en La Vega se cayó un puente, no hay gente refugiada, etcétera, pero hay situaciones. Entonces, una declaratoria de emergencia que implica, en virtud de la ley 340, que implica un procedimiento especial para la compra de determinado tipo de necesidades que se tienen que suplir en las provincias más afectadas. Eso, como ustedes saben, en virtud de la ley, se declara la emergencia, hay que hacer licitaciones, todo, concursos, lo único que se abrevian los plazos para hacer la cosa un poco más rápida, un poco como ocurrió también en los tiempos de la crisis de la pandemia. Y luego una declaratoria de emergencia como estado de excepción previsto en la Constitución de la República Dominicana, que es una declaratoria de emergencia por 45 días, que le permite al gobierno determinado comportamiento que no puede hacerlo fuera del estado de emergencia. Entonces, son dos tipos de estado de emergencia. Uno que tiene que ver con compra y otro que es un estado de excepción, que es el mismo tipo de emergencia que se declaró en el Congreso, que no la puede hacer el presidente por decreto, que se declaró en el Congreso en los días de la pandemia.
lógicamente, en el estado de emergencia se pueden afectar derechos fundamentales como el derecho de circulación o el derecho de reunión. Hubo gente que a raíz del paso del huracán se estaban quejando de que le estaban saqueando sus casas y alguien llegó a pedir públicamente que se dispusiera un toque de queda. Incluso autoridades locales pidieron que se dispusiera un toque de queda a partir de una hora determinada, porque la gente estaba al grito con este tipo de cosas. No sé si ustedes veían que la gente se quedaba, a pesar del ciclón, frente a su casa, porque si no le robaban el colchón. Antoliano, Sí. Antoliano, Sí. yo quiero preguntarle algo que está... Perdón. Me queda la otra parte de la pregunta que me acaban de hacer. Sí, Sí, adelante, doctor. La otra parte es si el liderazgo es, ¿verdad?, a la altura. Sí, claro. Mire, yo pienso que en lo que respecta a la declaratoria de emergencia en el Congreso, no conozco los detalles, pero vi que salió sin muchas complicaciones. Ahora, me apenó mucho que algunas declaraciones de dirigentes políticos de la oposición, en medio de la turbulencia, haciendo críticas ácidas a un gobierno que estaba poniendo todo su empeño y en resolver el problema de la gente, y en un momento en que lo que procede es abandonar las actitudes sectarias y políticas particulares para unirse todos en torno a los propósitos que beneficien a la gente. No obstante, debo decir que aunque yo no estuve presente, el presidente convocó una reunión con representantes de los partidos políticos y de manera institucional, porque estoy hablando declaraciones de algunos dirigentes de manera individual y particular, pero de manera institucional vi que los partidos políticos asumieron el papel que tenían que asumir. Don Antoliano, A sus órdenes. yo quisiera preguntarle sobre un tema que está tomando, yo siento que está tomando demasiada temperatura y demasiado cuerpo, y aunque el gobierno ha tomado sus medidas, ha estado monitoreando el tema, siento que se está saliendo de control, y me refiero, Antoliano, al tema haitiano. Fin de semana en Puerto Plata, un tío del ex general Soto Jiménez y 2 ciudadanos más fueron degollados, y ya usted sabe lo que pasó por ahí con la reacción de los lugareños dominicanos de la zona. Y ahora mismo me acaba de llegar, nosotros hablando con usted, un video que tengo que confirmar si es real, pero ya está rodando, don Antoliano, en las redes sociales, de que están rompiendo y destrozando el consulado dominicano en Puerto Príncipe en este momento. Y ya eso es un tema que toma otros ribetes, y me gustaría conocer su opinión particular con relación a este tema haitiano y qué hacer por parte del gobierno dominicano. No, yo pienso que como ustedes dicen, el tema haitiano es un tema serio y que se ha agravado en los últimos años. Para mí, que después del terremoto en Haití la cosa se ha complicado mucho más allá, y en la medida en que se complica allá, pues entonces nos lo complican a nosotros también. Yo lo que pienso, vi el video donde supuestamente se estaba quemando, estaban quemando el edificio, el local donde está la embajada dominicana. Yo no tengo eso confirmado tampoco, lo he visto que lo han publicado en las redes. De ser cierto, eso generaría una situación, presumo, diplomática compleja, ¿verdad?, para el gobierno. Lo que sí puedo decir como ciudadano es que yo estoy muy contento de que estas crisis, porque la República Dominicana ha venido sufriendo varias crisis, ¿no? Una crisis como consecuencia del estado en que quedó el país después de la pasada administración, una crisis por la pandemia, una crisis por la guerra de Ucrania. Sí. Ahora la crisis de Haití genera una crisis aquí. Pero yo estoy tranquilo, relativamente tranquilo, Pero al margen de eso, doctor. de que, Sí, de continúe. que estas crisis nos han agarrado en manos de un presidente como Luis Abinader. Eso sí es verdad. Esa es la suerte para este país. Al margen de la imprudencia con la que se ha manejado el ex primer ministro Claude Joseph,
de esas acciones indelicadas de grupos que van con palos, piedras, violencia en el cerebro y de algunas cosas que lamentablemente ocurren en el país, entre las que están involucrados haitianos. ¿Cómo están en este momento las relaciones República Dominicana-Haití de gobierno a gobierno? No, mire, yo prefiero que el canciller responda a eso, porque a veces hay detalles que no necesariamente yo tengo que saberlo, y entonces pudiera estar refiriéndome a un asunto no es de mi dominio. Ahora, doctor, volviendo, porque me llama la atención, sobre todo que hubo un reportaje de la periodista Nuria Piera en la frontera con el tema del muro. El decreto que expropia es un decreto que surge después de la propia construcción del muro, fue en el camino. Y se está señalando que hay unos conflictos de intereses con el grupo M que tiene la empresa Codevi y que en la expropiación se beneficia en cuanto a los 200 metros de zonas despobladas y que inclusive marcaría un rumbo distinto al rol que tiene el río Masacre en cuanto a ser río fronterizo. Le pido que le ponga cierta atención ahí, porque inclusive las informaciones que tengo, que no logré confirmar, es que también el ministro de Agricultura, el señor Limber Cruz, es socio de ese grupo empresarial, pero en la página del Ministerio de Agricultura, el propio ministro no tiene ni siquiera publicadas sus declaraciones juradas de bienes, y obviamente que eso no pude confirmar el dato. Bueno, pero las declaraciones juradas aparecen en la página de la dirección de... Sí, aparece el link, doctor, pero no se descarga ni la de él ni la del director financiero. Entonces es importante que el Ministerio del Gobierno, si el ministro no está cobrando y está dentro de los sancionados, sería un punto ahí que habría que revisar. Bueno, como ustedes tienen tanta audiencia, yo supongo que el ministro Limber Cruz estará escuchando esto o alguien de su entorno y se lo comunique. Sí. Y él dará la explicación del lugar. Antoliano, muchísimas gracias como siempre por la gentileza de su tiempo y por estar con nosotros y nuestra audiencia. No, a ustedes y siempre a la orden.